Sí, ahí está. Perfecto, dice así, la Torre de Babel, dice, toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras, y según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos, cosámoslos bien, y usaron ladrillo en lugar de piedra, y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la superficie de la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Así el Señor que los dispersó desde allí sobre la superficie de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra, y de allí el Señor los dispersó sobre la superficie de toda la tierra. Ok, perfecto. Este pasaje es un pasaje muy importante. Les estaba comentando ahorita, la Torre de Babel es una de las historias más conocidas en todo el mundo. ¿Ok? Entonces, sirve que nosotros, como todos las conocen, que podamos conocerlas aún más, ¿sí? Para que podamos comunicarles ese mensaje verdadero que nos habla esta historia a las personas que todavía no han llegado a Dios, ¿sí? Que a través de esta historia tú la aproveches como un puente para que puedas comunicarles el evangelio a las personas. Porque hay una forma de hacer eso a través de esta historia, ¿saben? Esta historia tan conocida nos habla acerca de dos cosas específicas, dos puntos específicos que van a ser los puntos centrales en este estudio, dos puntos específicos que nos llevan hacia el evangelio. ¿Ok? Aquí les va. ¿Cuáles son los dos puntos? El primero es que esta historia nos habla acerca de la rebeldía del hombre. La rebeldía del hombre. ¿Sí? Y voy a resumirles el estudio completo en estos pocos minutos. Nos habla acerca de la rebeldía del hombre porque nos muestra cómo es que el hombre siempre tiende a ir en contra de la voluntad de Dios. Algo que ya hemos estado observando en las semanas pasadas, ¿no? Cuando hablamos acerca del diluvio, hablábamos de que el pecado había crecido de forma grande en toda la tierra, ¿sí? Y aquí nos está dando otro ejemplo más, la palabra de Dios, de cómo es que el hombre tiene una voluntad contraria a Dios. En este caso, si ustedes recuerdan, se les había instruido a los hijos de Noé que se propagaran en toda la tierra. Eso se dijo en Génesis 9 versículo 1. ¿Sí? Cuando se les había dicho que Dios los bendecía y que tenían que ellos multiplicarse, dice Génesis 9 versículo 1, ser fecundos y multiplicarse y llenar la tierra, ¿sí? Pero ¿qué hicieron los hombres? Los hombres empezaron a multiplicar, pero en vez de buscar llenar toda la tierra y estarse yendo en todas direcciones, se mantuvieron sobre todo en una zona, ¿sí? Aquí en este pasaje dice, se fueron ellos un poco hacia el oriente, pero fueron todos juntos, ¿sí? Entonces no estaban cumpliendo con el mandato de Dios, de un lado. Y del otro lado, se muestra todavía más esa rebeldía, porque aparte de que no estaban cumpliendo con este mandato de Dios, estaban ellos haciendo edificaciones para ellos mismos. Cuando dice esta parte de la torre, esta torre era para que se edificara y se hiciera grande su nombre, dice el versículo 4. Chequen el versículo 4 si pueden verlo en sus pasajes. Dice, luego dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Y esta es la parte importante. Y hagámonos un nombre famoso. ¿Sí? En otras palabras, esta construcción no es acerca de Dios,
Esta construcción es acerca del hombre, es acerca de nosotros, ¿sí? Ahí se está viendo la rebeldía del hombre, hermanos. Y el tender a ir en contra de las instrucciones de Dios y el intentar hacerse un nombre famoso, son pecados que todavía permanecen en el mundo el día de hoy, ¿sí? Cuando ustedes observan las noticias, observan cómo las leyes cada vez más se mueven a ir en contra del diseño de Dios. Van en contra de las leyes de Dios, las leyes de los hombres, ¿sí? Y del otro lado, cuando vemos igualmente la televisión, cuando vemos las películas, cuando vemos los sueños que tienen las personas, cuando vemos los movimientos que hay en el mundo, siempre observamos que el hombre está intentando hacerse más grande a sí mismo. Lo que importa soy yo y nadie más, ¿sí? En especial Dios, porque es la parte importante, ¿sí? Entonces, de un lado se ve la rebeldía del hombre. Ese es el primer punto. Y del otro lado, en esta historia también se observa que lo que podríamos llamar nosotros la respuesta de Dios, la respuesta de Dios. Y ahora les decía que esto puede ser una forma de llegar hasta el Evangelio, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de Dios ante el pecado del hombre? De un lado, en esta parte vamos a observar que hay juicio de parte de Dios. Dios no recibe bien cuando el hombre quiere ir en favor suyo y olvidarlo a él, ¿sí? Hay una parte de juicio y sin embargo también hay una parte de gracia de parte de Dios, porque si ustedes checan esta historia, y lo voy a destacar otra vez al final, Dios no destruye como lo hizo en el diluvio. ¿Se acuerdan ustedes de eso? El diluvio muestra una parte del juicio de Dios, que es que se merece esa destrucción. Pero después de que pasa el diluvio, Dios promete que no va a dar destrucción. Lo que va a dar en esta era, en este tiempo, en esta vida, es que va a dar gracia a las personas para que, a pesar de que están cometiendo estos pecados, todavía tengan tiempo de regresar a Él, ¿sí? Y en este caso, a estas personas de la Torre de Babel, solamente les cambia su idioma, les cambia su lengua, para que no continúen por este camino. Se dispersan ellos y entonces tienen tiempo de regresar a Dios, ¿sí? Entonces se ve una parte de gracia enorme de parte de Dios, ¿sí? Entonces tenemos dos puntos, que si notan son como dos lados de una misma moneda. Cuando tú observas las monedas, tú tienes dos lados, ¿no? Es la misma cosa. Los dos puntos están extremadamente unidos, ¿sí? Nada más que de un lado nosotros tenemos cómo tiende a ser el hombre y del otro lado tenemos cómo es Dios, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante esta historia, hermanos. Y es bien importante que sepamos nosotros cuál es el punto de la historia. El punto de la historia, entonces, es mostrarnos la rebeldía del hombre y la respuesta de gracia de Dios, ¿sí? Es lo que vamos a estar observando el día de hoy. Ahora, esto que le estoy diciendo, le está comentando, es un resumen. Es un resumen de lo que vamos a estar observando en el resto de la hora, ¿sí? Pero es bien importante que lo diga desde ahorita para que ya tengan ustedes un ancla para ir a través de los versículos. Y aparte de eso es importante porque me ayuda a mí a introducir cómo es que está compuesta la historia. Porque esta parte de los dos lados de la moneda, eso se ve claro en la historia, ¿sí? Es la estructura que Moisés, el escritor, le dio a esta historia. Quiero que chequen eso nada más para que se vea todavía más claro que esto es lo que importa en la historia. La rebeldía del hombre y la respuesta de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque así se dividió la historia. Chequen. Del versículo 1 al versículo 4 aparece la rebeldía del hombre. Versículo 1 al versículo 4. Chequen. Toda la tierra hablaba la misma lengua, dice el versículo 1. Dice el versículo 2, iban hacia el oriente. Nos está hablando acerca del actuar de los hombres. Dice el versículo 3, ellos se dijeron, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Dijeron, versículo 4, vayamos y edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. ¿Notan? Todo eso es acerca del hombre y de su rebeldía. Del otro lado, el versículo 5 al versículo 8 nos habla acerca de la respuesta de Dios. Y entonces comienza el versículo 5. Pero
el Señor descendió. Versículo 5. Versículo 6, dijo el Señor. Versículo 7, continúa hablando Dios. Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua. Versículo 8, así el Señor los dispersó desde allí. ¿Entonces notan? Se está hablando de un lado de lo que hizo el hombre, del otro lado se habla de lo que hizo Dios. ¿Sí? Esa es la estructura que le está entregando el escritor, que es Moisés. ¿Sí? Y es bien importante que hagamos esto y que lo relacionemos también con la otra historia. Si notaron, les mencioné mucho la historia ahorita del diluvio, porque tienen exactamente la misma estructura. Ambos están en esta forma. Quiero que lo noten también eso, nada más que en la parte de la historia del diluvio, cuando llega la parte del juicio de Dios, estamos viendo nosotros el juicio severo de Dios, el juicio severo, que apunta hacia el juicio final. Cuando todas las personas se presenten delante del trono de Dios, ¿cómo van a ser juzgados? ¿Sí? Con severidad. Y del otro lado, en este pasaje tenemos nosotros el juicio de gracia de Dios, porque hay un juicio, hay consecuencias, ¿sí? Pero Dios permanece entregando esta gracia. Es paciente, lento para la ira, grande en misericordia y verdad, ¿sí? Entonces, se observan estas dos diferentes caras. Y vamos a terminar con una última idea para que noten, de esta introducción me refiero, para que noten esta división doble, ¿no? Esta división doble. Y quiero que noten que se está viendo, aparte de eso, en esta historia, que está haciéndose como una historia de subida y bajada. ¿Ok? Una historia de subida y bajada. De un lado tenemos a los hombres que están intentando subir y del otro lado tenemos a Dios que baja. ¿Sí? Los hombres están intentando subir porque están intentando alzarse a sí mismos. Dios baja porque quiere lidiar con los hombres. ¿Sí? Y quiero que noten esto. Esta es una estructura que me gustó bastante. Chequen, se la voy a mostrar gráficamente. Este es uno de los comentarios que ocupo para hacer el estudio. Déjenme ver si puedo desactivar esto que comentaba ahorita Shayu. Creo que así se desactiva. Sí, ahí está. Y noten, aquí está. ¿Sí? Entonces, una historia de subida y bajada. ¿Sí? Y les voy a decir qué es lo que dicen cada una de las partes. ¿Va? Chequen. Se observa que es una historia de subida y bajada porque lo primero que se observa es que hay como un reflejo en estos versículos. Las dos partes que les di ahorita se ven reflejadas. Chequen. La historia comienza cuando todos los hombres hablan la misma lengua. Versículo 1. ¿Sí? Y la historia termina cuando todos los hombres son confundidos y hablan diferentes lenguas. Versículo 9. ¿Notan eso? De un lado comenzaron con la misma lengua, del otro lado terminan con lenguas completamente distintas. ¿Sí? Primera forma. Segundo, noten, se está viendo que todos los hombres están juntos en un solo sitio. Versículo 2, ¿sí? Se está viendo, iban hacia el oriente y hallaron una llanura y se establecieron allí. Estaban todos juntos, ¿sí? Del otro lado, al final de la historia, terminan todos separados, ¿sí? Se dice en el versículo 8, el Señor los dispersó desde allí sobre la superficie de toda la tierra, ¿ok? Entonces, tenían una misma lengua de un lado, del otro lado todos tienen diferentes lenguas. Estaban lidiando juntos, viviendo juntos, del otro lado todos están viviendo separados, ¿sí? Del otro lado, de un lado, perdón, chequen el versículo 4, todos dijeron de forma conjunta una declaración. ¿Cuál fue la declaración del versículo 4? Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre y hagamos grande nuestro nombre, ¿no? Es una declaración. Y del otro lado tenemos una declaración, pero una declaración del Señor, de Dios. Entonces está la declaración de los hombres y la declaración del Señor es esta. Versículo 6. Son un solo pueblo. Versículo 7. Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua. ¿Sí? Y se nota, un último, porque los hombres estaban construyendo una torre para llegar al cielo. Versículo 4.
Y en el versículo 5, el Señor descendió del cielo para ver la ciudad. Entonces, ¿notan eso? Hay un reflejo ahí. Se nos está mostrando estas dos partes otra vez, ¿sí? El hombre está queriendo ir con un solo motivo en contra de Dios, y Dios lo que hace es que baja, desciende para intentar ayudar a los hombres, para intentar moverlos de regreso al camino, ¿sí? Y se está viendo en la estructura misma de la historia, ¿ok? Entonces, ya con esas bases, hermanos, vamos a comenzar ahora sí viendo los versículos. Ya vamos a comenzar con el primer punto, entonces. La primera mitad, lo que sería la rebeldía del hombre. La rebeldía del hombre, ¿ok? Vamos a comenzar leyendo el versículo 1. Dice el versículo 1, toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras, ¿ok? Tenemos que recordar algo. En este caso, está hablándonos de forma literal. En ese tiempo, como todos eran descendientes de Noé, todos estaban teniendo esta misma forma de hablar, tenían el mismo lenguaje, ¿sí? Nos está recordando que el mismo lenguaje, de hecho, viene de parte de Dios, porque cuando fue creado el hombre, fue creado ya con una posibilidad de estar hablando, de estarse comunicando, ¿sí? El lenguaje no se vio cómo se fue desarrollando a través de Génesis, sino que desde que fueron creados en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, ellos ya podían hablar de una forma, ¿sí? Y estaban siguiendo, manteniendo esta misma lengua. ¿Cuál era la lengua? No tenemos ni la menor idea, ¿ok? Y no vale la pena estar reflexionando al respecto de eso. Más bien tenemos que preguntarnos nosotros, ¿por qué es que nos está mostrando esto, no? Y está mostrándonos no solamente que hablan una misma lengua por el hecho de que fuera algo literal, sino que a través de eso también enfatiza un punto. Enfatiza, chequen, que hablaban también las mismas palabras, las mismas palabras, ¿sí? ¿Y eso a qué está haciendo referencia? Cuando tú hablas las mismas palabras de alguien, es porque tienes una sintonía con esa persona. Si tú llegas en algún momento a terminar las oraciones de otra persona, o sabes cómo va a responder, y dices, ¿sabes qué? Esa persona me diría eso. Es porque lo conoces bien, ¿no? Tienes en tu cabeza las ideas de qué es lo que piensa esta persona, ¿ok? Entonces aquí lo que está haciendo referencia cuando dice que toda la tierra hablaba las mismas palabras, es que algo así estaba sucediendo con estas personas, pero era porque todos tenían las mismas ideas, ¿ok? Todos tenían las mismas ideas. Como tenían las mismas palabras, todos tenían las mismas ideas. Y eso es bien importante, porque está diciéndonos que toda la tierra en general tiene las mismas ideas, ¿sí? Esto podría sonar como que no es cierto, ¿no? Porque todas las personas son diferentes, se dice en el mundo el día de hoy, ¿no? Ok, quizás todas las personas son diferentes, pero si todas piensan que todas son diferentes, hay una idea en particular ahí, amigos. Entonces se nota una unidad ahí, ¿no? En el mundo se dice básicamente como una cierta cantidad de ideas que son compartidas por todos, ¿no? Todos tienen el derecho de estar decidiendo por su vida qué es lo que harán, ¿no? Todos tienen el derecho de estar buscando un amor propio. Todos tienen que buscar también un amor por otras personas. Todos, y podemos seguirnos nosotros con una lista de valores que se mantienen en todo el mundo. Esa es la forma en la que está hablándonos en este pasaje. Cuando todos estaban juntos en esta tierra, todos tenían esos mismos valores. Ahora, hasta ahorita todo suena muy bien, ¿sí? Sin embargo, tenemos que darnos cuenta que el corazón del hombre y esos valores que forman no tienden a ser los valores de Dios. Entonces, a pesar de que están todos unidos en contra de Dios, ¿sí? Ahorita yo les voy a comentar cómo luce eso el día de hoy, ¿ok? El día de hoy luce de esta forma. Luce con un pensamiento que se llama, sobre todo, hermanos, en el secularismo humanista. El secularismo humanista. Estos conceptos, si les soy bien honesto, yo creo que son bastante importantes que los tengan.
Al principio, hace unos años, no pensaba que fueran tan importantes, pero cada vez se han hecho más notables para mí en la escritura. Entonces, sí me gustaría que los tuvieran. El secularismo humanista, ¿ok? Es la forma en la que observamos estas mismas ideas el día de hoy, ¿ok? Y se los voy a explicar. ¿Qué es? Básicamente, secularismo hace referencia a decir que no hay Dios. ¿Qué es secularismo? Decir que no hay Dios, ¿sí? Y humanista hace referencia a decir que el hombre es el centro, ¿ok? Y estas dos ideas son las ideas principales en este mundo el día de hoy. En este mundo la gente, lo normal es que tienden a pensar, no hay Dios, ¿sí? Siendo ateos, radicales, diciendo es imposible la existencia de Dios, o simplemente porque aunque dicen que sí hay un Dios, no viven para él, no, no se percatan de su existencia de forma constante, sino que solamente lo recuerdan cuando van a la iglesia, una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año, solamente se percatan en esos momentos que existe Dios, ¿sí? Es lo normal en todo el mundo, que las personas o nieguen por completo la existencia de Dios o lo nieguen con sus acciones, ¿sí? Secularismo. Y del otro lado, que vivan para ellos en el centro, que sean humanistas, que lo que importa en mi vida es qué es lo que me sucede a mí, ¿sí? Lo que importa en mi vida es cómo es que estoy viviendo yo. Puede ser también las personas que están cerca de mí, ellos también son hombres, ¿sí? También entran dentro de esta idea. Nada más la idea principal aquí es, quito a Dios de la escena como principal y me coloco a mí como principal, o coloco al hombre como principal, ¿sí? Esa es la forma en la que se presenta el día de hoy. Ustedes pueden checar las religiones, pueden checar las ideologías que hay, que existen el día de hoy, y todas tienen esta misma forma, ¿sí? Si hay religiones que hablan acerca de Dios, colocan a Dios como un siervo para los hombres, ¿sí? Si hay ideologías que hablan acerca de algún grupo específico de los hombres, igualmente están haciendo esto. O sea, el ejemplo del feminismo, el feminismo que está exaltando por sobre todo a la mujer, es la misma idea. Están exaltando al hombre en el centro, aun si no lo están haciendo con toda la humanidad, ¿sí? Pero la idea siempre es la misma. No se coloca a Dios en el lugar que se debería y se está colocando al hombre en ese lugar. Y eso es lo que estaba pasando en la Torre de Babel. Entonces, en la Torre de Babel, todos hablaban una misma lengua. Se estaban comunicando literalmente con una misma forma de hablar. Pero aparte de eso, también tenían unas ideas en conjunto, ¿sí? Y lo que causó eso es que, continuemos leyendo los versículos, que ellos se movieron de una misma forma hacia el oriente. Chequen, dice el versículo 2. Según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Les voy a colocar un mapita. Denme unos segundos. Aquí lo tengo. Aquí está. Ese es el mapa que estuvimos observando hace unas semanas. Lo estuvimos observando como por 3 semanas. Pero nada más quiero para que noten en dónde nos encontramos, ¿ok? Entonces está diciendo, se fueron hacia el este. Dice en el versículo, hacia el oriente, ¿sí? Eso es el este, ¿ok? Entonces, ellos se fueron, de unos segundos, y espero que no me lo refleje el mapa, pero bueno, este, se fueron así. Aquí se encuentra el mar Mediterráneo. Aquí se encuentra el mar Negro. Es el mismo mapa que estuvimos observando hace unas semanas, ¿sí? Y ellos se encontraban por esta zona. Entonces ellos se fueron hacia el este, en esta dirección, hasta llegar por acá. Aquí, entre el río Tigris y el río, se me olvidó el nombre del otro río, pero bueno, entre el río Tigris y el otro río, se encuentra una zona que es una zona muy plana. O sea, tienes tú, como dice aquí, una llanura. Tienes un lugar perfecto entonces para la construcción. Y entonces aquí es donde ellos se dijeron, versículo 3, vamos y fabriquémonos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Ahí básicamente lo que hicieron es que cambiaron la forma de construir que tenían, ¿no?
y en vez de utilizar las cosas que son difíciles de tratar, como lo es la piedra, porque la piedra es muy dura, empezaron a utilizar cosas que fueron fabricadas por los hombres, los ladrillos. Los ladrillos son fabricados, no son naturales, ¿no? En el sentido de que tiene que ser a través de un proceso que lleguemos a ellos. Y son más débiles que la roca, pero son más fáciles de trabajar. Entonces estaban hablando ellos en sus ideas y estaban buscando el progreso y entonces consiguieron crear estos ladrillos. Consiguieron coserlos y consiguieron a partir de ellos empezar a generar ciertas estructuras. Que estas estructuras, lo que se cree que estaban haciendo referencia es a los sigurats. Sigurats. Los sigurats son como pequeñas pirámides. Entonces son como pirámides porque van avanzando cada vez hacia una cima más pequeña, ¿sí? Y lo que tienen estos de singular es que tenían unos ciertos escalones para estar llegando hasta esta cima. Y en la cima, los sigurats generaban unos ciertos, déjenme recordar cómo era que se llamaban. Espérenme. Ajá, templos, unos ciertos templos, justo en la cima, unos templos chiquitos que ofrecían hacia dioses, ¿sí? Entonces déjenme mostrarles también una fotografía de los sigurats. Está. Este es un sigurat, ¿ok? Entonces cree que la torre de Babel era algo similar a esto. Si notan, esto no es muy alto. Esto, sí es alto, ojo, sí se asombrarían al verlo en persona, pero no se acerca a lo que dice la descripción bíblica cuando dice, ¿no? Ellos dijeron, vamos a construir una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, ¿sí? Ahorita les voy a decir por qué es importante esto. Pero bueno, termino con los sigurats. Entonces, los sigurats eran construcciones grandes, sí, eran muy grandes, ¿sí? Este sigurat que está ejemplificando aquí, por ejemplo, es uno que fue encontrado en la tierra de Ur y que medía 24 metros de altura, ¿ok? Les digo, eso es relativamente pequeño para considerarlo con nuestros rascacielos el día de hoy, ¿sí? Pero son edificios altos. Y eran edificios que además, como eran muy anchos, como lo eran también altos, se veían asombrosos. O sea, eran cosas ridículamente grandes en comparación con todo lo demás que había y eran muy asombrosos de estarlos observando. ¿Ok? Ahora, ¿por qué le estoy diciendo eso? Le estoy diciendo eso porque cuando llegamos al versículo 4 y leemos nosotros esta declaración de los hombres, esta declaración no nos está hablando de que su misión de ellos era una simple construcción. La misión de estos hombres no era vamos y hagamos el edificio más alto que existe. ¿Sí? La misión de ellos no era simplemente vamos a construir algo que sí llegue literalmente hasta los cielos. ¿Sí? Porque como les digo, no construyeron el cielo que llegara a los cielos, ni cerca. ¿Sí? La idea que están teniendo ellos cuando están transmitiendo esta declaración que voy a leer, versículo 4, ellos están diciendo básicamente, esta construcción es magnífica y por lo magnífica que es, se nota lo magnífico que somos nosotros. ¿Sí? Va más allá de la construcción. Ellos están haciendo esto porque ellos quieren verse como magníficos a ellos mismos. ¿Sí? Chequen ahora sí el versículo 4. Dice, versículo 4. Luego dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Está diciendo que sea grande, que se vea magnífica. Y, chequen la segunda parte del versículo, porque esta es la razón, y hagámonos un nombre famoso. Un nombre famoso. Hermanos, cuando alguien está haciendo referencia de que su nombre sea famoso, lo que está haciendo referencia es que tiene que tener esta persona una reputación grande, ¿sí? No está haciendo referencia nada más a que se conozca el nombre. Por aquí son muchas personas las que están haciendo esto, ¿no? Están hablando ellos acerca de que la reputación del hombre, la reputación de los humanos, sea extremadamente grande y que este edificio sea un memorial para que cada vez que lo observen las personas digan, así de grande es el hombre, así de competente es el hombre. Esto es lo que puede hacer, ¿sí? Esto es bien importante, bien importante.
Porque esto, les comentaba, es lo que tiende a suceder el día de hoy, todavía. ¿Sí? No sé si les ha pasado a ustedes. Pongámoslo con edificios normales, con edificios, literal, más bien. Si ustedes van y observan alguna construcción, puede suceder que en alguno de ustedes o en algún amigo suyo diga, qué asombrosa es la mente del hombre que puede construir estos edificios. ¿Sí? Puede que se maravillen ustedes y digan, qué grandioso es el hombre, porque construyó el edificio Chrysler. No sé si ubican ustedes este edificio, está en Nueva York, porque construyó, y pueden ustedes hacerse una lista, ¿no? Puede suceder que suceda eso. Y al hacer eso, se está viendo el mismo corazón de lo que estaban haciendo estas personitas aquí. Ellos estaban diciendo, nosotros necesitamos un memorial para recordar qué tan grandiosos somos nosotros. ¿Sí? Ahora, no solamente sucede con edificios. Comienzo con edificios porque esa es la parte directa desde aquí, ¿no? Estamos viendo un edificio, la Torre de Babel, nos recuerda la grandeza del hombre. Pero ahora, si ustedes se ponen a pensar, esto sucede de forma normal, en todo momento, en todo el mundo. Todos los hombres están queriendo hacer algo que los haga ver a ellos mismos como grandiosos, que sea un memorial de qué tan grande es esa persona. ¿Sí? Las películas pueden hacer esto, las canciones pueden hacer esto, los trofeos pueden hacer esto, y cada uno de nosotros podemos estar pasando por esto mismo en el día de hoy. ¿Sí? Que el día de hoy estemos construyendo nosotros una torre como memorial para nuestra grandeza a través de tus logros, a través de tu fuerza, a través de tu inteligencia, a través de tu trabajo, a través de lo que ustedes quieran, ¿sí? Porque, otra vez, este pasaje no nos está hablando solamente de la rebeldía de los de la Torre de Babel, nos está hablando de la rebeldía del hombre en general, ¿sí? Todos tendemos a querer hacernos mayores. Y entonces, nuestra pregunta tiene que ser esa. ¿Qué estás haciendo tú el día de hoy? Que está intentando exaltarte a ti mismo y que está olvidando a Dios. ¿Sí? Hermanos, eso es lo más importante. Déjenme destacarlo de una última vez y ya. Noten que estas personas no dijeron, vamos a construir nosotros una torre para que se note lo grandioso que es Dios que nos dio la mente. No dijeron, vamos a construir nosotros, la forma en la que lo podemos decir el día de hoy, una vida que esté llena de justicia para poder mostrar lo justo que es Dios. A trabajar con todo en nuestro trabajo para mostrar lo grandioso que es en orden Dios. A construir un buen matrimonio para mostrar que Dios tiene el verdadero amor. Usualmente no decimos eso, hermanos. Usualmente dan muy diferentes las palabras. Si alguna vez alguno de ustedes se acerca conmigo para consejos sobre relaciones, van a notar que eso es lo primero que les voy a decir. Les voy a preguntar yo a ustedes, ¿por qué quieres tener una relación? Y si la respuesta va porque quiero sentirme completo, porque quiero tener a alguien que me ame, o porque quiero tener a alguien a quien amar, o porque quiero como llenar esa parte de mi vida que está vacía, como ustedes lo quieran frasear, pueden haber muchas razones, y no va del lado de porque quiero esto para Dios. Y entonces yo les voy a decir, todavía está incompleta tu razón. Tienes que hacerlo para Dios. ¿Sí? ¿Quieres amar a una persona? Perfecto, ese es un buen motivo. Pero tienes que querer amar a esa persona para Dios. ¿Sí? Si no vas a estar construyendo tú una torre para ti mismo, en vez de que sea una torre para Dios. ¿Sí? Entonces, esa es la rebeldía del hombre, hermanos. Nos olvidamos por completo de Dios y queremos hacernos famosos a nosotros mismos. Y famosos de una forma que no tiene sentido, si somos bien honestos. Porque estas personas no iban a llegar al cielo. ¿Sí? Pero aparte de eso, todavía
con menos sentido, hermanos, porque estoy pensando si con esto terminamos y dejo la segunda mitad para la siguiente. Pero porque si ustedes checan, la parte del nombre aquí es una palabra muy importante, ¿sí? Si ustedes pueden, ahí subrayen en sus Biblias la palabra nombre, ¿sí? Y luego muévanse al siguiente capítulo, a Génesis capítulo 12. Y noten que cuando Dios se acerca con Abraham, en Génesis capítulo 12, una de las cosas que le promete Dios a Abraham es que iba a engrandecer su nombre. Chequen, Génesis 12, versículo 2. Génesis 12, versículo 2 dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre. ¿Notan eso? Eso es intencional, ¿ok? Es intencional porque nos está mostrando algo. Nos está mostrando que el propósito del hombre usualmente es engrandecer su nombre. Y nos está mostrando que el propósito de Dios, uno de sus propósitos, también es engrandecer nuestro nombre. Pero que si tú vas por el camino del hombre, tu nombre no va a ser engrandecido, va a ser olvidado. Eso es lo que pasa con ellos. De la Torre de Babel no recordamos absolutamente a nadie, hermanos. No sabemos quiénes son. ¿Tienes un nombre de ellos? No. Del otro lado, cuando va uno por el camino de Dios, como lo fue Abraham, su nombre sí es engrandecido. Porque Abraham lo recuerdan en todo el mundo, hermanos. Abraham, hay gente que lo llama padre de todos los judíos, de los cristianos, incluso de los musulmanes, lo recuerdan de una forma bondadosa. A los de la Torre de Babel, yendo por este camino, todos se olvidan de sus nombres y de este camino se recuerda su nombre. ¿Sí? Entonces ahí nos está mostrando algo, que en sí mismo, que el nombre de alguien sea engrandecido no es malo, pero el camino por el cual se llega a eso sí lo puede ser. Si tú vives para ti mismo, ciertamente no va a funcionar. Pero si vives para Dios y buscas engrandecer el nombre de Dios, y eso es lo que importa para ti, ¿qué crees? Tu nombre va a estar escrito en el libro de la vida, tu nombre va a estar vivo durante la eternidad, tu nombre va a ser dicho por Dios cuando te diga, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, tu nombre va a ser el que va a estar delante de Jesucristo, disfrutando y gozándose por una eternidad. ¿Sí? Por eso son tan insensatos los hombres del mundo y tendemos a hacerlo nosotros, porque pensamos que el camino correcto para que tú seas alzado es alzarte, pero el camino correcto es alzar a Dios, es buscarlo a Él, buscar que en esta tierra su nombre sea el que sea exaltado. ¿Sí? Y por eso observamos una última cosa para terminar este estudio. Yo creo que sí voy a dejar el otro, porque sí faltan muchas cosas que me gustaría destacar con más tiempo. Entonces, una última cosa. Y es que quiero que noten que Dios en sí mismo, lo que está procurando con ellos, no es querer dispersarlos a todos y que cada quien viva de una forma distinta. Eso no es lo que estaba haciendo. ¿Sí? Cuando Él los confundió y les cambió su lengua, lo que hizo básicamente es que los detuvo de estar haciendo este propósito, de vivir en una sola dirección, la de buscarse a ellos, a su nombre. ¿Sí? Pero Dios sí quiere que vivamos con un solo propósito, todos, ¿sí? Ya sea gente que está en China o gente que está aquí en México, ya sea adultos, ancianos o niños, quiere que todos tengamos un solo propósito. Y ese propósito sí tiene que ver con edificar, hermanos, con edificar una construcción. Pero ese propósito de edificar una construcción no es una construcción literal, sino es una construcción espiritual. Dios quiere que tú y yo tengamos el propósito de alzar su nombre a través de edificar la iglesia aquí en la tierra.
Por eso, si ustedes van a Hechos capítulo 2, si pueden acompañarme ahí, Hechos capítulo 2, pueden ver cómo es que ahí en ese pasaje se hace como una reversa de lo que está pasando aquí en la Torre de Babel. Se observa que Pedro les está predicando a gente de muchas naciones, ¿sí? Y les está predicando un solo mensaje. Y de repente todos ellos, por un momento, por un instante, hablan la misma lengua, ¿sí? Entonces pasan de hablar todas las diferentes lenguas a hablar una sola lengua. Y esa parte de hablar la lengua, no solamente es que hablan un mismo mensaje, sino que todos se ponen en esta sola lengua a estar alabando a Dios. Chequen. Hechos capítulo 2 dice, vamos a ver primero el versículo 4, nada más para que tengan el contexto. Chequen, Hechos 2:4 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. ¿Sí? Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Esta parte es importante. Todas las personas que estaban aquí eran judíos, pero eran de todas las naciones. ¿Sí? Y, chequen ahora sí, versículo 6. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Entonces, estaban escuchando a ellos este unir de lenguas. ¿Sí? Entonces, observa, hermanos, que en esta tierra todos tenemos que tener un solo propósito. Y aunque estamos en diferentes naciones y el día de hoy sí hablamos diferentes lenguas, tenemos que estar buscando una misma cosa: establecer el nombre de Dios a través de crecer su iglesia. Y entonces, una idea final, cuando termine todo, cuando tú y yo nos encontremos en la eternidad, otra vez vamos a hablar una misma lengua. Y todos juntos vamos a estar adorando a Dios, unidos, gente de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, adorando a Jesucristo. ¿Sí? Entonces, hermanos, hay que recordar por qué estamos aquí. Tú no eres el protagonista de la historia, es Dios. Tú estás aquí para ser ese secundario, esa persona del fondo que está intentando exaltarlo a Él. Y eso no es algo malo, eso no es algo malo, ¿sí? Porque a pesar de que no es el protagonista, de todos modos, en la eternidad vas a recibir ese lugar de protagonista, ¿saben? A pesar de que esta vida la vas a dedicar para exaltar el nombre de Dios y la otra vida vas a estar también dedicándola a eso, va a ser la mejor forma en la que podrías vivir. Entonces hay que recordar eso. Tú y yo estamos viviendo para Dios. No estamos intentando vivir de una forma contraria. Entonces cada quien analícese, cada quien busque en su vida si está en verdad cumpliendo con eso el día de hoy. Y cada vez que se levanta, cada vez que va a la escuela, si está procurando que se exalte el nombre de Dios o está procurando que se exalte su vida. ¿Sí? Hermanos, les dejo con esa tarea y la próxima semana terminamos con esta historia de la Torre de Babel. Va. Vamos a terminar orando. Si pueden, acompáñenme. Y vamos a agradecer a Dios porque nos da este mensaje tan importante. Va. Padre, gracias porque tú nos recuerdas a través de tu Biblia que en verdad cada uno de nosotros tiene un corazón que tiende a buscar lo suyo. Ayúdanos a que no hagamos esto, Padre, sino que vivamos para ti. Que recordemos que a pesar de que son muchos los planes del hombre, que aún así tú eres el único que tiene un plan que verdaderamente vale la pena, Padre. Que podamos entender en tus palabras, en tu escritura, qué es lo que tú quieres que hagamos con esta vida. Que nos dediquemos a ti, que nos dediquemos a edificar tu iglesia desde donde estamos, Padre, a través de hablarle
a nuestros compañeros de trabajo, de escuela, Padre, a través de obrar en nuestras casas y en nuestras familias, pero que estemos procurando nosotros establecer esta iglesia que tú has hecho en la tierra, Padre, que nos dediquemos a vivir para ti de forma constante. Perdónanos por las veces que nos hemos alejado, perdónanos porque sabemos que en ocasiones hemos hecho planes porque queremos buscar lo que para nosotros es cómodo y para nosotros creemos mejor, pero ayúdanos a ver que tú tienes un mejor camino, Padre, que tus pensamientos son más altos que los nuestros y que nos podamos enfocar en vivir para ti, en lo que estamos haciendo el día de hoy. Que no temamos el estar hablando tu nombre delante de personas que sabemos que lo odian, que no temamos nosotros estar abandonando ciertos lujos, ciertos, ciertos descansos para estar buscando estar sirviendo a otros o estar sirviendo en tu iglesia, Padre. Que los demos voluntariamente y alegremente, porque sabemos que tú eres un Dios que vale la pena, Padre. Gracias porque a pesar de que no somos nosotros el protagonista de la historia, Padre, que aún así tú nos das recompensa, nos das bendición más allá de la que merecemos. Ayúdanos a que sepamos que ese es el verdadero camino para vivir una vida feliz. Gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos,